nombre de Dios y de la patria se abre la sesión. El acta de la sesión número 129 se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones y el acta de la sesión número 130 queda a disposición de la comisión. Nuestro querido secretario dará lectura a la cuenta. Muchas gracias, presidenta. En primer lugar, hemos recibido un oficio 101 por parte de la Subsecretaría de Educación, quien en respuesta a uno de esta comisión informa sobre capacitaciones en el marco de la Ley TEA. En concreto, detallan que el convenio con la Asociación Chilena de Seguridad, el Ministerio de Educación ha desarrollado 5 cursos orientados a fortalecer la inclusión, la gestión emocional, la seguridad escolar y el bienestar en comunidades educativas. Los cursos se imparten principalmente en modalidad e-learning y en modalidad presencial y son dictados por profesionales con experiencia en la educación. En segundo lugar, tenemos el oficio 112, también de la Subsecretaría de Educación, quien en respuesta a uno de esta comisión informa sobre las acciones del Ministerio en materia de capacitación docente en autismo e implementación del plan de acompañamiento emocional conductual. Detalla que entre los años 2023 y 2025, el Centro de Perfeccionamiento, Experimentación e Investigaciones Pedagógicas ha desarrollado diversas acciones formativas para fortalecer las competencias docentes en educación inclusiva, con más de 3.450 vacantes ofrecidas en cursos sobre apoyos educativos, estrategias de aula, lenguas de señas, acompañamiento emocional y gestión de aulas inclusiva. Asimismo, se señala que el Ministerio ha elaborado orientaciones técnicas y ha realizado actividades de difusión y capacitación sobre PAEC, registrando altos niveles de la comunidad educativa. En tercer lugar, nota de la Subsecretaría de Prevención del Delito, que remite informes sobre los avances en la implementación de la Ley 21.500. Cuarto lugar, invitación a parlamentarias y parlamentarios a participar en la apertura del segundo Encuentro Nacional Chile Cuida, que reunirá equipos comunales de ciudadanos, expertos, organizaciones de personas cuidadoras y autoridades. La actividad se realiza el viernes 29 de enero del presente año desde las 9 de la mañana en el Centro Cultural Espacio Mata, Comuna de La Granja. Y este encuentro, detallan, busca generar un espacio de diálogo y reflexión sobre los avances y desafíos del Sistema Nacional de Apoyos y Cuidado. En quinto lugar, nota de la bancada del Frente Amplio e Independientes, que le informa que en esta sesión la diputada Javiera Morales, que ya está presente, va a reemplazar a la diputada Camila Rojas Valderrama. Y por último, diputada, tenemos nos han informado por parte del Ministerio de Justicia que en representación del ministro estará con nosotros el asesor de la Subsecretaría de Justicia, don Felipe Rayo. Eso es toda la cuenta, presidenta. Perfecto. Se entrega entonces la palabra sobre la cuenta. No tenemos. Puntos varios. Diputado Palma. Gracias, presidenta. Saludar a los colegas y también a la Secretaría por su intermedio. Presidenta, me traen dos temas que me parece que son absolutamente pertinentes a esta comisión. El primero es un caso que ha tomado revuelo público, que es el de la socióloga Doris Cooper Meyer. No sé si el tema ha sido tratado en esta comisión. Ella es una socióloga bastante connotada, que en algún minuto tuvo que ver a través de sus prescripciones, digamos, con el caso Hegel o con el caso Alto Hospicio. En general son casos donde ha habido comportamiento criminógeno psicopático, ¿ya? Ella desde el año 2019 fue declarada interdicta, merced a una intervención familiar de su única hija, y está desde el 2019 pasando por distintos dispositivos residenciales para personas mayores. Actualmente está en la comuna de Ñuñoa, perdón. Lo extraño del caso es que esta persona que tiene una jubilación que sobrepasa los 3 millones de pesos, quiero aclarar que ella es pensionada porque su ex marido es un militar que es de alto rango, por eso tiene este monto de pensión. La hija nunca pagaba la pensión y finalmente la residencia, y finalmente le quitaron se me ayuda a lo mejor la CUR, el nombre que se le da a la persona que queda como en la tuición, que siempre el curador, claro. Le quitaron ese rango a la hija y se lo otorgaron a un hermanastro. El tema es que ahora está en un hogar de Ñuñoa
La casa de ella, la propiedad propia de ella, está en la misma comuna de Ñuñoa, a pasos de este lugar que se llama Ángel de la Guarda. Se le ha negado la visita a algunas personas que han querido conocer su situación. Yo tengo un video acá de un periodista que logró entrar y entrevistarla. La verdad es que, por lo menos en mi experiencia médica, me cuesta creer que esa persona esté interdicta. Entonces yo creo que acá hay vulneración de derechos de una persona mayor y apropiación indebida de su patrimonio. Entonces quería pedirle, Presidenta, si recabara el acuerdo. Yo ya hice mi oficio propio, pero creo que sería de mucho más consistencia si lo hiciera la Comisión de Personas Mayores y si se pudiera oficiar a la Corporación Judicial que nominó una abogada para el caso y también al Ministerio de la Mujer que ofreció asesoría legal junto a Senama, que depende del Ministerio de Desarrollo Social, como usted bien sabe. Pero concretamente el tema es que presuponemos, no podemos asegurarlo, que la señora Doris Cooper Meyer está siendo vulnerada en sus derechos fundamentales como persona mayor. Yo hablé ayer con Claudia Smat, que es de Senama, y me dio esta información de que el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género había provisto servicios legales y además la Corporación Judicial y otro. Quiero aclarar además que hay un tema no menor. La hija de ella en algún minuto se le quitó la tuición de su hijo por un tema de adicción, entonces un tema que es conocido públicamente. Entonces, no sé, yo creo que acá hay un conflicto grave de interés. Quería pedirle por favor recabar el acuerdo para investigar al menos esta situación por las instancias que estén a nuestro alcance. Y lo segundo, Presidenta, una preocupación que también afecta a personas mayores en la comuna de La Florida, en mi distrito, que es el 12, y que es el cierre que se ha anunciado ya desde el Ministerio de Desarrollo Social de la Fundación de la Familia. Ustedes bien saben que la Fundación de la Familia fue creada por la señora Leonor Oyarzún, la esposa del expresidente Patricio Valbuena Zócar, y se ha ido reduciendo a través de los años. Actualmente quedan no más de 4 centros en la región metropolitana y fundamentalmente son personas mayores, Presidenta, las que se atienden en este centro. Tienen además un punto digital donde se les saca del analfabetismo funcional que hay hoy día en muchas personas, sobre todo mayores, pero además se les ayuda a hacer los trámites, se hacen talleres, Presidenta, de las más diversas características que ayudan a la población. Eso es. Entonces creo que esto hay que idealmente oficiarlo al Ministerio de Desarrollo Social, Presidenta, para saber cuáles son las razones. Yo vine hace unos meses atrás a plantear este tema, se habló con la ministra Javiera Toro, se logró frenar este propósito, pero hoy día de nuevo, de hecho la comunidad está preparando una manifestación este viernes, donde ha convocado distintas autoridades, concejales, parlamentarios, en fin, porque están molestos con esta decisión de la autoridad. Eso, Presidenta, muchas gracias. Muchas gracias, diputado. Efectivamente nos sumamos con respecto a su preocupación. Sobre todo no es el primer caso que vemos de posible vulneración de derechos respecto a declarar a una persona interdicta y al final, en el fondo, que resulten menoscabados sus derechos y haya apropiación indebida. Y por lo mismo es tan importante conocer la realidad y saber qué es lo que está haciendo los estamentos que corresponden para poder resguardar los derechos fundamentales de personas mayores. Así es que vamos a tomar el acuerdo a solicitud del diputado Palma para oficiar. Para ¿sí? los dos oficios. Para los dos La oficios. Corporación de Asistencia Judicial, si me permite, depende del Ministerio de Justicia directamente, ¿no es cierto? Sí, sí. Sí, ellos nominaron a la abogada Pamela Ponce, que está a cargo del caso, pero usted comprenderá, Presidenta de la Corporación, tengo entendido, tiene 500 casos para un puro abogado. Sí. Así que Sí, y sería imposible. bueno también Senama para saber si es que tiene información. Bueno, Desarrollo Social, que es un medio sí, de la mujer, sí, y ya. Entonces Solamente el Presidente, disculpe. sí. Senama lo que está haciendo es asesorar al Ministerio de la Mujer respecto a los derechos y la vulneración de derechos de personas mayores, Claro. pero el tema fue tomado desde el punto de la Desde el perspectiva de ministerio. género. Ah, perfecto. Ya. Por ser una Entonces, mujer por que eso, está siendo vulnerada. claro, más que una persona mayor, una mujer. Una mujer, Ya, perfecto. Pero igualmente vamos a sumarnos con Senama para que nos explique y haga también transparente la situación y cómo desde ahí nosotros como Comisión de Personas Mayores y Discapacidad podemos apoyar en esta causa.
Y en el segundo punto, bueno, también sería en este caso Mideso. Exacto. Sí, desarrollo social. Por las razones del cierre. Exacto, por el tema de recursos, los apoyos. ¿Igual sería Senama? No necesariamente, perfecto. Esto depende directamente. Sí, de Mideso. Presidenta, le aclaro algo que es bien curioso en la Fundación de la Familia, ¿Ya? porque quien financia es el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, pero quien fiscaliza y supervisa técnicamente es el Ministerio de Desarrollo Social. Es una figura que yo nunca he entendido. Bueno, entonces igual Hay una marca mixtura ahí ministerio. interministerial. Sí, ya. Bueno, a ambos ministerios entonces para que expliquen qué es lo que está ocurriendo y ver cuál va a ser el futuro y cómo es que se va efectivamente a intervenir, porque esto no es llegar y cerrar, hay todo un proceso y hay personas que obviamente dependen de este espacio. Bien, se toma el acuerdo. En puntos varios estamos, no sé si alguien... Ya, perfecto. Vamos a dar inicio entonces, ya que tenemos... Para dar inicio de este proyecto que llegó a petición, ¿cierto?, de los autores de este proyecto, llegó a la Comisión de Personas Mayores, ya que había llegado a la Comisión de Constitución, si no me equivoco. Este es dar inicio a la discusión del proyecto de ley que adecúa normas que indica para facilitar el acceso a la justicia de personas mayores y con discapacidad, el boletín 16.159-07, de origen en moción de las diputadas Mercedes Bulnes, quien en paz descanse, autora de este proyecto, Marta Bravo, la diputada Catalina del Real, el diputado Jorge Guzmán, la diputada Carolina Marzán, el diputado Daniel Melo, Carla Morales, Marcela Riquelme, Clara Zagardía y Marisela Santibáñez. Para dar inicio a esta discusión vamos a escuchar, en este caso, a quien asiste hoy, que es el asesor de la Subsecretaría de Justicia, ¿sí?, don Felipe Rayo, que viene en nombre del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Tiene la palabra. A ver. Gracias, presidenta. Bien, voy a exponer las impresiones técnicas de la Subsecretaría de Justicia en relación a este proyecto de ley. Parto por señalar que es un proyecto de ley bastante complejo, así que trataré de abordarlo del modo más sencillo posible sin extenderme en demasía. En cuanto a los antecedentes generales, se trata de un proyecto de ley que trata de hacer efectivo en los procedimientos civiles los compromisos adquiridos por el Estado de Chile en materia de acceso a la justicia a raíz de la ratificación de la Convención Interamericana de Personas Mayores y la Convención de Naciones Unidas sobre Derechos de las Personas con Discapacidad. En relación a la Convención Interamericana de Personas Mayores, podemos observar algunas obligaciones interesantes como el compromiso de nuestro país de adecuar los procedimientos a fin de asegurar a las personas mayores un acceso efectivo a la justicia, debiendo ser esta particularmente expedita, dice, en casos en que se encuentre en riesgo la salud o la vida de la persona mayor. Eso es lo que plantean los mocionantes en lo que es su fundamentación. La Convención de Naciones Unidas para Personas con Discapacidad, en cambio, aborda con menos detalle que la Convención Interamericana estos aspectos. Básicamente uno encuentra en sus primeras disposiciones una cláusula que es normal en las convenciones internacionales de derechos humanos, que es el deber de asegurar, en este caso a las personas con discapacidad, el acceso a la justicia en igualdad de condiciones y hacer las adecuaciones que sean necesarias para estos efectos, ¿ya? Por tanto, en opinión de las mocionantes, las exigencias establecidas en ambas convenciones exigen la introducción de ajustes y modificaciones a los procedimientos judiciales en materia civil con el objeto de garantizarles el acceso a la justicia. Cuando observamos el contenido del proyecto de ley, vemos que el proyecto se estructura en 2 artículos que modifican el Código de Procedimiento Civil y el Código Orgánico de Tribunales, planteando enmiendas en 5 materias. Hay una
la incorporación de un artículo tercero en el Código de Procedimiento Civil que establece una norma general de debida diligencia y trato preferente. En el mismo artículo, yo lo separamos como una materia algo distinta, porque esto puede ser más bien, ya lo vamos a ver, un compromiso, algo programático, que no es tan distinto a lo que salió en la ley sobre personas mayores y envejecimiento digno. Pero la segunda parte sí aborda una cuestión relevante que tiene que ver con lo que en la academia se plantea como normas de conducción judicial de la litigación, ¿ya? Que tiene que ver con flexibilizar las leyes de procedimiento para adaptarla a las particularidades del caso concreto, en este caso un demandante que es una persona mayor. El tercer punto que plantea es una modificación a las reglas de comparecencia en juicio por videoconferencia. Cuarto punto, establece una presunción legal para el privilegio de pobreza. Vamos a ver que con la reciente dictación de la ley que creó el Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y Personas con Discapacidad, Acceso a la Justicia y Defensoría de Víctimas, el privilegio de pobreza cambia de denominación, pasa a denominarse derecho de representación judicial gratuita. Pero ahí vamos a detallar en qué consiste la enmienda. De todos modos, esa ley todavía no entra en vigencia, así que privilegio de pobreza sigue siendo la denominación correcta hasta que entre en vigencia la ley que referí. Quinto, una reforma relevante a lo que es el ámbito de aplicación del juicio sumario. Y sexto, otra reforma relevante que tiene que ver con la forma en que se conforman las tablas por parte de los tribunales superiores, esto es las Cortes de Apelaciones y la Corte Suprema, conociendo de los recursos procesales. Como ven, hay 5 o 6 materias relevantes que son de un impacto cierto en lo que es la organización de los tribunales y en las atribuciones de estos, y que por lo mismo, como primera observación formal, opinamos que tendría que ser consultado a la Corte Suprema en virtud de lo que dispone el artículo 77 de la Constitución Política de la República. Consultado porque es un requisito de validez del procedimiento, pero también porque varios de estos cambios sería muy relevante conocer la opinión de aquel poder del Estado que es el que más directamente se va a ver afectado. Vamos analizando cada uno de estos temas. Primero, como dijimos, el proyecto propone la incorporación de una norma de carácter general destinada a asegurar que abogados, jueces y demás funcionarios de la Administración de Justicia otorguen un trato preferente y actúen con la debida diligencia respecto de personas de 60 años o más y personas con discapacidad. La incorporación de esta norma general de trato preferente y debida diligencia, que sería la primera parte de este nuevo artículo tercero, parece ser un avance. Como decíamos antes, no es distinto a lo que es parte de lo que salió en la ley de personas mayores y envejecimiento positivo. Ahí hay una norma sobre acceso a la justicia que recoge ese punto. En cambio, la segunda parte de esa norma, que parece más compleja, en cuanto confiere a los jueces y juezas la facultad de introducir ajustes procedimentales por motivos fundados, estableciendo como límite expreso el respeto a las garantías del debido proceso. Como les planteé en la primera parte, en la academia se viene proponiendo desde hace tiempo como una forma de optimizar los procedimientos judiciales, herramientas de case management o conducción judicial de la litigación, que tienen por objeto adecuar la tramitación, a las condiciones particulares del caso concreto. En el núcleo de estas herramientas está el principio de proporcionalidad, conforme al cual no todos los casos requieren el mismo nivel de atención, recursos o tiempo atendida a sus diferencias en complejidad, impacto y urgencia. Supone entregarle al juez poderes para flexibilizar las reglas legales de tramitación.
aquí cabe hacer presente que en nuestro entorno jurídico la noción de procedimiento legalmente tramitado se encuentra profundamente arraigada, lo que ha dificultado el reconocimiento de atribuciones a los jueces, aunque sean acotadas, para, digamos, dirigir o conducir el proceso, ¿ya? Así, nosotros podemos dar cuenta que hace algunos años, cuando tuvimos que presentar el proyecto de ley que modifica la ley de tribunales de familia para adecuarla a los mandatos de la ley de garantías, en un trabajo de una comisión de expertos, se propuso algún modelo de flexibilización de las reglas del procedimiento, porque creemos tiene sus ventajas, pero de un modo minimalista, un modelo colaborativo minimalista de conducción procesal, que significaba permitir cierta flexibilidad para adaptar al caso concreto las reglas legales, siempre con acuerdo de las partes, ¿ya? Entonces no es el juez el que impone la decisión, sino que, digamos, persuade a las partes de quizás organizar de mejor modo el proceso, ¿ya? Bueno, eso era parte de las propuestas de esta comisión experta, pero finalmente al Poder Judicial, principal implicado, no persuadimos con estas reglas, porque afectaba lo que es su sistema de agendamiento de audiencia y la forma de ellos de poder organizarse ante el trabajo. Como era un proyecto de ley que tenía por objeto, en lo que rebasaba la ley de garantías, entregar normas que facilitaran la labor de los tribunales de familia, evidentemente, después de esa conversa interna, esas reglas las excluimos y por tanto no quedaron en el proyecto finalmente presentado. Por tanto, la materia resulta ser especialmente sensible en esa parte y probablemente generará resistencias en el foro. Particularmente pienso en los abogados, colegios de abogados. Por eso parece aconsejable recabar, tanto respecto de este punto como de otros, la opinión de la Corte Suprema y, como dije, de los colegios de abogados. En segundo lugar, se propone modificar el artículo 77 bis del Código de Procedimiento Civil, que actualmente regula la comparecencia remota a audiencias judiciales por videoconferencia, permitiéndole a las partes dicha modalidad. Eso es lo que dice actualmente el artículo 77 bis, pero restringe su aplicación cuando se trata de la prueba testimonial y la absolución de posiciones, la que solo puede rendirse en dependencias del tribunal que conoce la causa o del tribunal exhortado, según el inciso quinto de esta disposición. O sea, básicamente la posibilidad de comparecer por videoconferencia. El legislador, hace no tanto tiempo, esta es una ley del año 2021, se entendió como la reforma a la justicia civil post-COVID, esa modernización, hizo una distinción entre actos de postulación, o sea, cuando las partes hacen sus alegaciones en la demanda, en la contestación, ese tipo, de lo que ya es la prueba propiamente tal. Y en ese momento fue, digamos, el acuerdo que se alcanzó, fue que había que tener más resguardos con lo que es la prueba viva, atendidos ciertos principios como era la inmediación. El proyecto propone intercalar un inciso sexto que autoriza la comparecencia remota de los testigos, absolventes de posiciones o declarantes cuando se trate de personas mayores de 60 años o más, o personas cuya discapacidad impide o dificulta su comparecencia personal. Opinamos que la habilitación general para solicitar la comparecencia remota de testigos, absolventes o declarantes pertenecientes a dichos grupos pudiera ser adecuada en casos excepcionales. Hay que revisar esa excepcionalidad porque uno ve la norma y está, por ejemplo, siempre que se trate de personas mayores de 60 años o más. Entonces no sé si ese único elemento justifica la no comparecencia. Y es posible en cuanto permite superar barreras materiales de acceso sin alterar estructuralmente el régimen probatorio ni afectar en principio las garantías del debido proceso. Con todo, debemos señalar que la comparecencia remota por videoconferencia, como dijimos, fue legislado recientemente y en esa discusión la exclusión de la prueba viva por el valor de la inmediación
se produjo luego de un amplio debate. Entonces, en este punto, lo que hay que tener presente es que se está, digamos, volviendo o renovando una discusión que este Congreso dio hace no tanto tiempo. La regulación propuesta presenta algunas dificultades técnicas también, de técnica legislativa. En particular, la incorporación de reglas procedimentales detalladas resulta en gran medida redundante, toda vez que estos aspectos ya se encuentran contemplados en la regulación general. La fijación de reglas diferenciadas según la materia, por ejemplo, en el CPC se aborda si el caso es de la judicatura laboral, si el caso es de la judicatura de familia, plantea problemas de coherencia normativa, porque las particularidades procedimentales de esas judicaturas, laboral y familia, se encuentran reguladas en sus leyes respectivas, leyes especiales, por lo que resultaría más consistente introducir allí las adecuaciones pertinentes. Entendemos que el interés de los mocionantes es modificar el Código de Procedimiento Civil en cuanto a régimen supletorio de las demás judicaturas, ¿ya? Pero por lo mismo, entonces, las innovaciones en laboral, en familia, se justifican en esos cuerpos legales en la medida en que vayan a incorporar una regla especial para modificar lo que se plantea para la judicatura civil, ¿ya? No sé si eso sea necesario. En tercer lugar, se propone modificar el artículo 134 con el objeto de incorporar una presunción legal en torno al privilegio de pobreza en beneficio de las personas mayores y personas con discapacidad. ¿En qué consiste el privilegio de pobreza? Bueno, como partí diciendo, la ley que creó el Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y Defensoría de Víctimas, a partir de ella deja de denominarse así, pasa a denominarse beneficio de asistencia jurídica gratuita, ¿ya? Hace tiempo la doctrina venía criticando, no es posible llamar a la pobreza un privilegio. Así que se aprovechó de mejorar esa nomenclatura. ¿Y en qué consiste? La posibilidad de actuar en el procedimiento sin incurrir en gastos. Dice el artículo 591, modificado por esa ley, se entenderá por beneficio de asistencia jurídica gratuita aquel otorgado a las personas que no sean capaces de proveerse asistencia jurídica por sí mismas, o en los casos especiales que establezca la ley, para ser patrocinado judicialmente y eximirse del pago de los gastos derivados de las prestaciones otorgadas por los funcionarios judiciales y auxiliares de la Administración de Justicia. Importante siempre la referencia a eximirse del pago también respecto de los auxiliares de la Administración de Justicia. Entonces, por ejemplo, si alguien necesita hacer un mandato judicial, una escritura pública, el notario con el privilegio de pobreza o ahora beneficio de asistencia jurídica gratuita no tiene que costear eso. O si con motivo de una medida precautoria es necesario plantear una inscripción en el conservador de bienes raíces, el conservador tampoco puede cobrar. También dice el artículo 592 del Código Orgánico de Tribunales, quedan también exentos por este beneficio del pago de las multas, las partes quedan exentas del pago de las multas que se establezcan para los litigantes, así como de los derechos que se devenguen con ocasión de diligencias de subinscripción en los libros del registro civil. Ahí vale la referencia expresa al registro civil, porque el registro civil no es un auxiliar de la Administración de Justicia, pero las subinscripciones que correspondan, por ejemplo, en un divorcio, en las, no sé, partidas de matrimonio, también son gratuitas. La regla general es que no se puede gozar de este beneficio mientras no exista una norma legal o una resolución judicial que lo reconozca expresamente. La diferencia es básicamente el origen del beneficio. El beneficio legal es aquel que se concede por el solo ministerio de la ley a las personas que se encuentran en alguna de las situaciones previstas por el legislador. Y un ejemplo importante donde el beneficio es otorgado por el solo ministerio de la ley, o sea, uno no tiene que incidentar para que se le reconozca, es respecto a las personas patrocinadas hoy por las corporaciones de asistencia judicial, en breve tiempo más por el Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y Defensoría de las Víctimas, o por alguna de las entidades públicas o privadas destinadas a prestar asistencia jurídica o judicial gratuita. En estos casos, el patrocinio debe acreditarse mediante un certificado otorgado por la entidad. Entonces, en esos casos, digamos, por el solo ministerio de la ley, la persona tiene
ese beneficio. Y allí cabe señalar que es lo que dice la ley que creó el Servicio Nacional de Acceso a la Justicia. Allí el artículo 18 de la ley 21.780, relativo a la focalización en materia de acceso a la justicia, identifica expresamente, entre otros, a las personas mayores y personas en situación de discapacidad como grupos de especial protección. En dicha condición, no solo son beneficiarias de asesoría y representación jurídica, sino que también pueden recibir apoyo social y psicológico cuando así lo determine el director nacional. Y, como expliqué antes, al ser patrocinadas por el servicio, acceden al beneficio de asistencia jurídica gratuita por el solo Ministerio de la Ley. Entonces, no es exactamente lo mismo, lo que las modificaciones al CPC de alguna forma apuntan a cuando no es patrocinada por el servicio, pero apuntan en más o menos la misma línea. Estas personas, estos grupos de personas reciben una atención especial, van a recibir una atención especial en el entendido de que no tienen prestaciones especiales, además de la asesoría jurídica y la representación, y al mismo tiempo, en la medida en que son patrocinadas, conforme a la legislación actualmente vigente, tienen este beneficio. En cuarto lugar, y esta es quizás de las modificaciones más estructurales, el proyecto tiene por objeto introducir modificaciones en la normativa del juicio sumario, artículos 680 y 681 del Código de Procedimiento Civil, o sea, el ámbito de aplicación del juicio sumario. Decir que el juicio sumario se aplica como regla general en defecto de un procedimiento especial a aquellos casos en que, por la naturaleza de la acción, se exige una tramitación rápida para que resulte eficaz. Esa es la causal general, artículo 680, inciso primero, que apunta a la materia, ¿ya? Y también, adicionalmente, en el inciso segundo hay un catálogo de causales específicas en que, en razón de la materia, el legislador previamente calificó la necesidad de acudir a un juicio sumario en lugar del juicio ordinario del acto conocimiento, que, digamos, tiene más formalidades y mayor extensión en el tiempo, ¿ya? Ese es el contraste. La propuesta introduce un cambio relevante en el régimen del juicio sumario al incorporar como criterio habilitante para su procedencia la condición personal del actor. Esto es, si es una persona mayor de 60 años, el demandante, o se encuentra en riesgo vital o padece de una enfermedad terminal. En primer lugar, la distinción de procedimientos en atención a la situación de vulnerabilidad personal del litigante, hay que decir, resulta ajena a la lógica tradicional de los sistemas de enjuiciamiento civil. Históricamente, la procedencia del juicio sumario se define en función de la naturaleza de la acción, por su sencillez, por la existencia de una sentencia judicial previa adoptada en un procedimiento relacionado. Por ejemplo, cuando ha habido una sentencia en un juicio penal y no pudo en el procedimiento penal determinarse la responsabilidad civil, bueno, ya buena parte de la tarea está hecha. Esa sentencia condenatoria digamos, produce cierta relación de conexión con el juicio civil. Hay cuestiones como el hecho ilícito que no se tienen que volver a acreditar y tendrá que determinarse la existencia del daño y el quantum. Entonces, en esos contextos, por ejemplo, donde hay un juicio previo y ya parte de la discusión ha existido, también procede el legislador ha dicho ya, aquí procede el juicio sumario. Como les dije, otras cosas expresamente calificadas por el legislador y, de alguna forma, la causal genérica que hemos dicho cuando por razón de la naturaleza de la acción se requiere una tramitación ágil para que sea eficaz, que es algo que va a apreciar el juez, pero conforme a los mismos criterios, ¿ya? En cambio, la incorporación de un criterio subjetivo desvinculado de la materia debatida tensiona este diseño y obliga a revisar sus fundamentos. Debe tenerse presente, y esto es una cuestión bien técnica, que a diferencia de otros procedimientos breves o sumarísimos, el juicio sumario produce cosa juzgada sustancial. ¿Qué decimos con cosa juzgada sustancial? Básicamente que lo resuelto en ese procedimiento no puede volver a discutirse en otro procedimiento. Esa es la regla general en los juicios, pero hay excepciones y están en los juicios muchas veces que son sumarísimos. ¿Y por qué? Porque
la estructura del procedimiento hace el debate tan concentrado que, digamos, el legislador entiende muchas veces que no están las condiciones para entender el asunto resuelto de modo definitivo, ¿ya? Entonces allí tenemos algunos interdictos posesorios que siguen esa estructura, ¿ya? El juicio sumario del que estamos hablando no es ese el caso. Allí lo que se resuelve produce cosa juzgada sustancial, es decir, no se puede renovar la discusión en otro procedimiento. Pero esa particularidad no se explica necesariamente por la amplitud de las instancias de discusión y prueba que ofrece ese procedimiento. Al contrario, es un procedimiento, en los hechos dura harto, porque hay una congestión importante en los tribunales. Pero si uno atiende a la ley, en una audiencia que tiene lugar dentro de 5º día después de la demanda, la parte tiene que hacer valer todas sus excepciones, todas las incidencias, y luego hay un periodo probatorio que se tramita de acuerdo a las reglas de los incidentes de 8 días y hay sentencia. O sea, en teoría esto puede resolverse en 3 meses, 4 meses. En los hechos, los juicios sumarios duran mucho más. Pero a lo que voy es que si en el juicio sumario se puede resolver un asunto de modo definitivo, no es tanto porque ofrezca amplias instancias de discusión y de prueba, ¿ya? Sino porque el legislador ha estimado que, tratándose de ciertas materias previamente calificadas, la controversia puede resolverse de forma definitiva en un procedimiento abreviado, o, si se trata de la causal genérica, previendo un mecanismo de corrección. ¿Y cuál es? En el juicio sumario, por la causal amplia, esta que determina el tribunal, existe lo que es la conversión del juicio ordinario al sumario y del sumario al ordinario. Entonces, cuando el asunto, a pesar de que requiera una tramitación rápida para ser eficaz, resulta complejo, se puede incidentar para que se termine tramitando de acuerdo a las reglas del juicio sumario. Este diseño es el que de alguna forma plantea la posibilidad de, resolver el asunto de modo definitivo, que la sentencia produzca cosa juzgada sustancial. Entonces, la introducción de una causal basada en la condición del actor puede desdibujar este equilibrio. Y por otro lado, si la procedencia del juicio sumario se activa por la condición personal del actor y no por la naturaleza del conflicto, es previsible que aumenten las solicitudes de conversión a juicio ordinario fundadas en la complejidad del asunto. Ello podría generar un incremento de incidentes procesales, mayor carga de trabajo para los tribunales, con efectos prácticos que debieran ser evaluados y en su caso costeados. Un aspecto particularmente delicado se presenta en relación con las demandas dirigidas contra el fisco. También se plantea, esto procede incluso en los juicios de Hacienda. Bueno, la medida en este caso impacta de forma importante la defensa que pudiera realizar el Consejo de Defensa del Estado en torno al interés fiscal. El término de emplazamiento es muy disímil en una y otra hipótesis. Como he dicho, Esto es no lo digo, me ha tocado conocer la posición del Consejo de Defensa del Estado en varias reformas, por ejemplo, en la reforma procesal civil. Allí en la reforma procesal civil los tiempos son bastante más extensos, pero también un cambio que ahí se trataba era de que las partes acompañaran u ofrecieran los medios de prueba en la contestación, iniciando el procedimiento. Y el Consejo de Defensa del Estado en esas hipótesis ha planteado, tenemos capacidad para organizarnos con los servicios públicos que nos provean los antecedentes y reaccionar. Me imagino que algo así también puede ocurrir, y quizás más, si todos estos asuntos que pueden ser complejos se ven en un juicio sumario donde hay que reaccionar a una audiencia que tiene lugar dentro de 5º día y hacer valer allí todas las excepciones y todas las incidencias. Entonces, allí la recomendación es que el impacto se consulte el parecer de la Corte Suprema, eventualmente también del Consejo de Defensa del Estado, al menos en esta hipótesis. Finalmente, modificaciones al Código Orgánico de Tribunales. Se propone modificar el artículo 69, que regula la formación de las tablas de causas en las Cortes de Apelaciones y Corte Suprema. La inserción propuesta amplía los supuestos de agregación extraordinaria y preferente a tabla, incorporando expresamente determinadas causas civiles cuando ellas intervengan personas naturales de 60 años o más
que se encuentren en riesgo vital o padezcan de una enfermedad terminal. En estos casos, en principio, suena razonable buscar una forma de priorizar la vista de la causa de aquellas personas que están con riesgo de vida o por razones humanitarias. Nosotros encontramos algunos ejemplos de causas preferentes, como las que hoy día contempla el legislador, son las que están vinculadas a la libertad personal y las medidas cautelares. Entonces, ahí también hay razones humanitarias para darle preferencia al conocimiento de esos asuntos. Hay que buscar dos cuestiones. Igualmente, es importante, nuevamente, evaluar los impactos de esta medida en la operatoria de los tribunales superiores de justicia y las capacidades institucionales que tienen para hacer efectivo esto. Y segundo, revisar también cómo se incorpora, porque a diferencia de las actuales causales de preferencia, que es nuevamente la materia lo que le otorga la preferencia, entonces uno sabe que la apelación de una medida cautelar personal, la prisión preventiva, listo. Esta es una de las materias que el legislador otorga preferencia, no hay nada más que valorar. Pero en este caso, la materia, digamos, probablemente alguien tendría que incidentar, probablemente tenga que ofrecer medios de prueba que den cuenta de que dado que la persona está con riesgo de vida, etcétera, esa causa que no tendría preferencia la tiene, y allí hay que ver dónde se promueve esto ante el tribunal, uno dice acuo o ad quem, evitar que haya una especie de recurso para efectos de determinar esto, porque a la larga, si vamos a admitir apelaciones respecto de esta incidencia, puede demorar mucho más que el esperar a que se resuelva de acuerdo a la regla general. Entonces, es un tema procedimental que hay que buscar cómo se promueve, porque no es, como digo, simplemente por la materia accede, sino que hay una condición particular que debe apreciar alguien, el tribunal, sobre lo cual probablemente uno tenga que, digamos, abrir una especie de medios de prueba para apreciar esto. Entonces, en conclusión, el proyecto persigue un objeto legítimo y relevante, que es reforzar el acceso a la justicia de las personas mayores y de las personas con discapacidad en concordancia con los compromisos internacionales del Estado. La incorporación de una norma general de trato preferente y debida diligencia contenida en el inciso, digamos, en la primera parte del artículo 3º, constituye un avance. La regla contenida en la segunda parte de esa disposición, artículo 3º ter, quise decir, tiene impactos importantes y debiera recabarse el parecer de la excelentísima Corte Suprema, además del Colegio de Abogados, o algún representante, digamos, que tenga experiencia en litigación. La habilitación excepcional de comparecencia remota para testigos y absolventes de posiciones puede facilitar el acceso a la justicia, sin embargo es una renovación de un debate reciente y complejo que dice relación con la relevancia de la inmediación en los procedimientos judiciales tratándose de la prueba viva. Además, la regulación propuesta presenta problemas de técnica legislativa, como dijimos, al reiterar reglas existentes y fragmentar el régimen procesal. La presunción legal del beneficio de asistencia jurídica gratuita para personas mayores es una medida con impacto presupuestario. Con todo, nos parece que la reciente aprobación de la Ley 21.780 es un avance en el mismo sentido. Las modificaciones al juicio sumario introducen un cambio estructural al vincular su procedencia a la condición personal del actor, lo que tensiona la lógica tradicional del sistema y puede generar impactos relevantes en la carga y funcionamiento de los tribunales, especialmente en causas contra el fisco. En atención al alcance, finalmente, de las reformas y el impacto institucional, sería necesario solicitar el informe de la Corte Suprema, en virtud de lo dispuesto en el artículo 77 de la Constitución Política, y evaluar adecuadamente sus efectos prácticos y presupuestarios. Eso sería la exposición.
Perfecto. Muchas gracias. Agradecer la exposición y el detalle con el que expuso, digamos, el proyecto. No sé si alguien quiere hacer alguna acotación. Ya. Bueno, agradecer. Seguramente desde la comisión veremos el proyecto y haremos llegar, de ser necesario, alguna solicitud. Así es que muchas gracias. Lo dejamos en libertad. Así es. No, esto es recién un inicio de discusión, de debate. Sí, hay muchas cosas. Primero, más que los invitados, es que con lo expuesto por el Ejecutivo, la Secretaría va a hacer cruzar, digamos, entre el proyecto en sí con las observaciones y propuestas que ha hecho el Ejecutivo, y de ahí evaluar los pasos a seguir, ¿ya? Nosotros tenemos una sesión que quedará pendiente para marzo, el retorno. Sí, exactamente. Y de ahí en más nosotros vamos a dejar ahí la posta para lo que se viene. Así es que les vamos a informar qué es lo que viene para la próxima sesión, que ya va a ser en marzo. Así es que espero que tengan una gran jornada durante este periodo que se viene, que para nosotros es un receso legislativo, porque es la última sesión para nosotros como comisión en el mes de enero. Así es que si no tenemos otro punto, habiéndose cumplido el objeto de esta sesión, se levanta.